Voy a hacer varias cositas. Primero, vamos a distinguir aquí, que creo que no me gustó cómo me quedó esta lógica. Entonces simplemente voy a hacer varios cambios acá. Voy a revolcar esto. Voy a decirle simplemente que si el criterio está, si el criterio es igual a vacío, vamos a poner aquí, ¿qué estoy haciendo yo acá? Listo, vamos a hacerle control X. Vamos a ponerlo aquí mejor. Si el criterio es igual a vacío, vamos a formatear esto. Entonces simplemente hacemos aquí el for. Cambiémosle la lógica a esto, que está como medio chueca. Vámonos así. Si el criterio es igual a vacío, si txt criterio getTest, acá, si el criterio es vacío, entonces simplemente hacemos el for, definimos la tabla y saquémoslo de esto. O sea que si el criterio es igual a vacío, la va a llenar toda. Vamos a cerrar acá. Tengo unos errores de paréntesis. Listo. Ahora, si el criterio no es igual a vacío fue porque llegó acá. Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle aquí este for. Vamos a preguntarle aquí lo siguiente. Claro. Entonces, ahora, bueno, continuemos aquí. Entonces, si está vacío, ahí está. Si nombres es seleccionado, vamos a buscarlo. Y aquí le estamos diciendo, pero, y vamos a decirle aquí, eh, acá, entonces antes del for, no le hemos cargado la tabla. Y después le decimos tabla y return. Eso era si los nombres estaban seleccionados. Vamos a hacerlo de una vez para el resto. Ahora le vamos a decir si el campo de apellidos está seleccionado. Entonces vamos a decirle aquí, pero entonces aquí ya no le decimos get nombres, si los apellidos, vamos a decirle si apellidos empieza con el criterio, entonces lo vamos a adicionar y le damos el return. Por último, obviamente ya el último lo que queda es si el ID es seleccionado, entonces vamos a decirle mis clientes, aquí ya no es get apellido sino get ID cliente. Si el código del cliente empieza con el criterio, entonces adicionamos la tabla y aquí este último return sobra. Aquí ya quedó el método. Este es el método llenar tabla. Ok, ahí está. Ahí está todo el método llenar tabla. Vamos a probarlo. Digámosle aquí Zulu. 1, 2, 3, aceptar. Movimientos, nueva factura. Busquemos un cliente. Entonces pongámosle por nombres. Si buscamos el cliente Who, nos aparece Juan Carlos. Si buscamos con la J, nos aparecen todos los de la J. Ahora, si le decimos todos, nos aparecen todos. Ahora, si le decimos que vamos a buscar por ID, empecemos con los clientes cuyo ID empiece por 1, clientes cuyo ID empiecen por 2, ahorita busquemos por apellido, busquemos todos los clientes cuyo apellido empiecen por la M, y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces ahora vamos a, bueno, si le decimos que nos busque por nombres, los de la J, entonces hay un problema porque la J está minúscula, digamos, la J es mayúscula. Si nos busque todos los Juanes, ahí aparece. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el sistema nos devuelva el cliente que buscamos.
Entonces, pueden pasar dos cosas acá. Por ejemplo, si yo le digo búsqueme los de la J, aquí están Juan Carlos, Jerónimo y Jaime. O sea, si le decimos aquí cancelar o cerramos el formulario, vamos a hacer que no pase nada. Simplemente no vamos a hacer nada con esa búsqueda de cliente. Pero vamos a hacer otra cosa. Si realmente nosotros tenemos varios y damos a aceptar, nos va a coger el primero que tenemos aquí, que sería Juan Carlos. Pero si el cliente marca este y le dice aceptar, vamos a hacer que la búsqueda sea el cliente Jerónimo. Entonces ya hicimos la primera parte, que es la búsqueda por los tres criterios. Ahora cerremos, vamos a cerrar este formulario y vamos a definir para tal motivo. Aquí ya está el llenar tabla, ya nos quedó como debe ser, casi que no. Ahora vamos a colocarle una propiedad privada, que es la que le vamos a devolver al formulario. Vamos a decirle private. Vamos a colocar una propiedad que es string, que se va a llamar realmente lo que estamos buscando aquí es entonces vamos a crear una variable llamada respuesta. Respuesta es lo que va a responder este formulario modal, y vamos a crear un método que nos jale esa respuesta. Entonces vamos a crear un método llamado un método público que va a devolver un string que se va a llamar getRespuesta, y el método getRespuesta no devuelve nada, pero va a retornar la respuesta. Okay. La otra cosa es que cuando definamos esta variable vamos a hacer que la respuesta sea igual a espacio en blanco, cosa que si la persona no selecciona nada, simplemente respuesta va a quedar en blanco. Entonces aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle que cuando presionen aquí cerrar el botón de cancelar, simplemente le vamos a decir aquí a respuesta, vamos a decirle que respuesta es igual a en blanco, y le decimos dispose para cerrar el formulario. Ahora cuando presionen aceptar, ya la cosa es diferente. Cuando presionen el botón aceptar, ahí sí vamos a devolver la respuesta. Entonces tenemos que saber si digitaron o no digitaron, si hay algo o no hay algo seleccionado. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a decirle aquí, si le decimos aquí TBL, denme un momento que tengo que pausar aquí, ya les continuamos. Bueno, entonces continuemos. Entonces lo que queremos hacer aquí es que cuando presionemos aceptar, yo no sé si el cliente previamente seleccionó o no seleccionó una fila de las previas en la columna. Entonces si él seleccionó una fila, vamos a devolver ese código de usuario. Pero si no devolvió ninguna fila, pues simplemente vamos a devolver el primero que nos aparezca ahí en el criterio. Ahora, si no hay ninguna, simplemente si el criterio no tiene nada, pues entonces vamos a devolver un espacio en blanco porque no encontró nada. Entonces es lo primero que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un ciclo que nos recorra, la tabla. Entonces recuerden que la tabla nosotros habíamos hecho aquí en el formulario de factura, cuando grabábamos, de alguna forma recorríamos la tabla. Entonces es lo que vamos a hacer, aquí en este, vamos a recorrer aquí esto. Entonces vamos a hacer esto. Cuando le digamos búsqueda de cliente, aquí al momento de decirle aceptar, entonces es la primera validación. Vamos a tener una variable entera que vamos a llamar número y va a ser a tbl, se llama tbl tabla, el número de filas que tiene. Entonces lo primero que hacemos es le decimos if número es igual a 0. Entonces simplemente es porque no había nada en la tabla. Entonces vamos a decirle que nuestra respuesta es blanca y cerramos el formulario. Eso es si la respuesta es blanca. Ahora, si hay registros, pero yo no sé si el usuario seleccionó un registro o no seleccionó un registro. Entonces vamos a hacer un ciclo que nos recorra la tabla. Entonces aquí en factura tenemos por aquí el ciclo que nos recorre la tabla. Entonces vamos a hacer algo similar a esto. Simplemente aquí no grabamos en archivo. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a copiar este pedazo de código. Aquí nos está pidiendo
que importemos la clase utilidades, sale formato a esto y lo que, control Z, aquí lo que vamos, aquí hice algo malo aquí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a empezar a recorrer, empezamos a recorrer aquí la tabla. Todo esto no lo, aquí lo que es tbl get detalle, listo. Vamos a nomás hacer un ciclo ahí. Entonces lo que le tenemos que preguntar es si la fila es seleccionada. Entonces aquí hay un if, le preguntamos if tbl tbl tabla punto is ¿cómo es? Is row selected, creo que es la propiedad. ¿Cómo es que la cosa? Ya se me fue. Aquí le decimos aquí es is, ¿cómo es la vaina? Is row, eso es acá, is row selected, y le damos la fila. Entonces le estamos diciendo si esa fila está seleccionada es porque esa es la fila que nosotros vamos a devolver. Entonces le decimos que a respuesta, a la variable respuesta, que es la que devolvemos, vamos a decirle que es igual a tbl tabla punto get, aquí hay una cosa que llama, ¿cómo es? Get value. Si get value a, le decimos la fila y la columna donde tenemos el código del usuario, que es la columna 0. Recuerden que esto nos va a sacar un error porque este método nos devuelve un objeto object. Entonces en la clase utilidades tenemos un método que llamamos object to string, que nos convierte el objeto que le pasamos, lo convertimos a string. Entonces vamos a decirle aquí dispose, bueno, aquí nos falta un return para que nos siga haciendo aquí, y entonces vamos a hacer eso. Cerramos el formulario y presionamos un resume. Eso si la fila estaba seleccionada. Supónganse que ninguna fila estaba seleccionada. Entonces, si ninguna fila estaba seleccionada, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ninguna fila es seleccionada, simplemente vamos a decirle que vamos a devolver lo que había en la primera fila de todas. Entonces simplemente respuesta a eso y cerramos el formulario. De esta manera vamos a devolver los que nos devuelva el dato, y ese dato que nos devuelva es el dato que vamos a obtener aquí en el formulario de factura, que fue donde llamamos esta búsqueda. Me explico, cuando le decimos aquí búsqueda, nosotros buscamos el formulario, entonces tiramos la búsqueda, nos queda faltando eso. Entonces vamos a decirle, vamos a definir aquí una variable string llamado respuesta, que es igual a mi búsqueda punto, y aquí tenemos un método que se llama getRespuesta.